Ahí estamos. Hola Manuel, ¿Qué haces, gusto Agustín, total, querido? ¿cómo ¿Cómo estás? andás? Muy ¿Todo bien, bien? un gustazo enorme escucharte. No, por favor, el gusto es mío. Estoy acá ajustando los últimos detalles de tecnología porque me compré estos auriculares inalámbricos para estar más cómodo y me estoy cada vez más complicado. Pero ahí creo que se me escucha bien, ¿no? ¿Se te escucha bien? Sí, sí. Vale, yo pongo un poquito más fuerte nomás. Ahí está, listo. Así que bueno, la idea era conversar hoy contigo. No sé si quieres hacer alguna introducción y si no ya empezamos directamente. Les estaba contando que estamos creciendo rápido en todo el país. Ya tenemos más de 11.500 afiliados. En la provincia de Buenos Aires ya superamos los 4.000 que son necesarios para poder hacer el partido. Estamos esperando, obviamente, que se termine la cuarentena y poder presentar las fichas, llenarlas y presentar las fichas en la justicia. Por ahora son online. En Capital Federal nos faltan algo menos de 1.300 personas, con lo cual los que están de Cava ahora que nos están escuchando, que se afilien rápido, así ya también cerramos lo del tema de Cava. Pero bueno, el día de hoy, la verdad es que lo queríamos conversar un poco, aprovechándote, Manuel, es sobre, bueno, claramente todos sabemos que estamos entrando en una crisis tremenda en Argentina, pero más allá de describir la crisis, que está bueno cómo se viene para que más o menos la gente se empieza a dar cuenta, pero no todos por igual, ¿no? Porque los que viven desde del Estado cobrando el cheque están mucho más confortables que los que tienen que salir a ganarse el mango y le tienen prohibido salir. Pero después de eso, más que nada, queríamos ir a las propuestas y soluciones. ¿Cómo vamos a hacer para sacar este país adelante? Así que, ¿qué te parece si empezamos con una descripción de lo que está pasando o lo que vos quieras si querés hacer alguna presentación inicial? Sí. No, a ver, primero un poco lo que te escuché antes de entrar yo al chat, al vivo, que es agradecerle a todos los que siempre se conectan, los que empujan. Como digo yo siempre, los imprescindibles son todos los demás, no nosotros. Nosotros somos una mera casualidad de la vida que tengamos un micrófono adelante y que podamos expresarnos y que nos vean en los medios. Pero nosotros un día no vamos a estar por diferentes razones y los que tienen que seguir son los que hoy precisamente nos están empujando y que agradezco mucho ese empuje porque en definitiva es cansador, la verdad que es desgastante, no sé qué es lo que te pasará a vos, pero en mi caso es cansador, te cansa, llega un punto que te cansa, y más cuando te tienen encerrado, cuando no sabes qué va a pasar. Recién estaba leyendo algunas declaraciones de Alberto Fernández, que en una videoconferencia que tuvo con Capitanich, con el gobernador del Chaco, diciendo que hay que tener cuidado con la cuarentena inteligente. O sea que la lectura que hago es que esto da, digamos, hasta que no esté la vacuna, evidentemente vamos a seguir jugando al encierro, lo cual de por sí es preocupante. No me preocuparía tanto si me pasa lo mismo en un país que tenga como para aguantar la cuarentena, ¿no? O sea, si me pasa lo mismo en Estados Unidos o me pasa lo mismo en Europa, estaría un poco menos preocupado, pero acá lo que me gustaría saber es cómo van a hacer para que esta cuarentena se siga extendiendo. Ojo, dije lo mismo hace 2 meses, ¿eh? Me parece increíble que Argentina todavía esté tolerando y respetando en buena parte una cuarentena con la mitad de la gente pobre, con la gente que el primer día que no pudo salir a la calle perdió su trabajo, perdió el contacto con el ingreso que tenía. La verdad me parece increíble la paciencia que está teniendo la sociedad argentina, lo cual por supuesto que me alegra, porque los desbordes sociales nunca son buenos en ningún contexto, pero la verdad es que sorprendido y sorprendido también por cómo está actuando el gobierno, ¿no? En una foto que ves donde primero la foto prepandemia ya era preocupante, porque de hecho hasta con vos tuve reuniones donde analizábamos lo que se venía sin la pandemia y ya era casi una tragedia, ¿no? O sea, en definitiva, todo lo que estamos hablando ahora de emisión monetaria, de exceso de gasto público, de déficit fiscal, del problema con la deuda, del problema que va a traer el congelamiento de tarifas, todo lo veníamos hablando previo al 19 o 20 de marzo. O sea, ahora a ese cóctel explosivo le metiste un mazazo a la economía y que la terminaste de matar. O sea que si antes nuestra previsión era que esto iba a terminar mal, bueno, entiendo que con esto y por los números que uno ve, al menos basémonos en los oficiales, ¿no? Como para no andar tomando datos privados, pero te basás en los datos del INDEC y abril fue, creo que en 120 años no se veía una caída similar. Así que la verdad es que la foto es Sí, bastante menos preocupante. 24%.
Claro, y no es un número menor ese, ¿no? O sea, en abril tuviste una producción de bienes y servicios un cuarto menor a lo que fue el año pasado. O sea, cuando uno analiza ese número así nomás, te diría, la caída es brutal. Ahora, lo que más me preocupa son dos o tres cuestiones que pasaron en la cuarentena. Porque yo antes de la cuarentena mucho plan económico no tenía, lo tenía Guzmán jugando con los PowerPoint y su arreglo de deuda, que bastante poco avanzó. Ese, que más que ministro de Economía, era un ministro del Ministerio de Reestructuración, digamos, porque se encargó solamente de eso y todavía no tenemos resultados concretos. Entiendo que se va a terminar arreglando, pero la verdad es que todavía resultados concretos no hay. Y teníamos del otro lado a Culfas como ministro de la Producción, supuestamente ayudando a la producción cuando es una persona que creo que no tuvo nunca un trabajo en el sector privado. Entonces, el panorama que había previo a la pandemia era catastrófico. Ahora, en pandemia pasaron tres eventos que a mí me gustaría rescatar. El primero que ocurrió fue el impuesto a la riqueza, que si bien todavía no tuvimos un avance en el Congreso con respecto al impuesto a la riqueza, está claro que el target a fulminar o el target a atacar va a ser el rico. Y vos sabés que, viste que en Argentina hay una fantasía que los gobernantes creen que siempre hay 100 tipos que tienen un montón de plata y a la cual le podemos sacar un pedazo y salvar el resto del país. Siempre está como esa lógica imperante en Argentina y que todavía no se dieron cuenta que no funciona. Pero bueno, no importa. Digamos, el impuesto a la riqueza me parece una de los tres eventos que en cuarentena me preocuparon, ¿no? Y aparte, uno que habla que a vos te pasará lo mismo, ¿no? Hablas con empresarios y el empresario te dice, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo 1.000 millones de pesos, pero los tengo todos invertidos. Yo tengo que pagar un peso más de impuesto y para pagar un peso más de impuestos tengo que vender el escritorio en el que está trabajando el empleado que está viendo ahí. O sea que yo para pagar el peso de impuesto tengo que efectivamente despedir un empleado, ¿no? Y es un poco me gustó la frase del empresario como para resumir un poco que el que tiene 1.000 millones de pesos los tiene trabajando, lo tiene produciendo y lo tiene generando empleo y lo tiene generando riqueza, ¿no? Que parece que los políticos eso no lo entienden. El otro Sí, caso que me pareció, sí, y desde, no, no, te decía el tema de los impuestos, que hoy está clarísimo, porque además está claro, pero en la práctica está claro, que cada vez que aumentan impuestos te cae la recaudación, porque ya estamos en un nivel tan alto impositivo que no hay ningún sector al que le puedes aumentar los impuestos y que no te caiga la recaudación. ¿Sí? Y aún si te sube un poquitito inicialmente, después te va a caer más adelante. Y lo contrario también se ha probado en los países que bajan los impuestos, como en Estados Unidos, que bajaron la carga impositiva incluso a los más ricos, aumentó la recaudación. Después aumentan el gasto, que es otro tema. Pero cada vez que bajaron los impuestos, cuando lo hizo Kennedy, cuando lo hizo Reagan, cuando lo hizo después Trump, aumentó la recaudación. uh-huh. Y cuando empezaron a imitar países europeos bajando los impuestos, también aumentaron la recaudación. ¿Por qué? Porque estaban tan altos los impuestos, y eso en aquellos países. En el nuestro mucho peor, porque la presión impositiva es mucho más alto, por más que el jugo impositivo no sea tan alto, ¿no? Digamos, una cosa es la presión que le pones a la juguera, ¿no? Si estás apretando los limones, y otra cosa es el jugo que obtenés. Si los limones ya están Tal cual, secos, por ahí no tal obtenés cual. mucho jugo. Pero vamos a los otros dos temas, no te quiero interrumpir demasiado, No, dale. no, 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 perfecto. Es una charla para sacar conclusiones, ¿no? Y por ahí a vos no te asustan lo que yo te nombro y estaría buenísimo que ir intercambiando lo que nos asusta a cada uno de este delirio. Lo otro que me asustó fue lo de la TAM. Lo de la TAM me asustó no tanto por el que una empresa se vaya, porque que una empresa se vaya o venga, o sea, o invierta o desinvierta, la verdad es que no debería movernos el amperímetro como no se lo mueve al resto del mundo, digamos. En Estados Unidos todos los días hay miles de empresas que quiebran y miles de nuevas empresas que se crean. Pero lo de la TAM, Argentina, te da la señal o te muestra el cartel de que lo que no funciona es el sindicalismo. En el único país del mundo donde la TAM no pudo tener un arreglo con sus empleados fue en Argentina. Y que los sindicalistas pensaron que con el apriete iban a lograr que efectivamente todos cobren su sueldo y lo que lograron con el apriete fue que la empresa se vaya. Que diga, señores, hasta acá llegué, ustedes me tienen podrido, el gobierno me tiene podrido, me tienen todos podridos, me quise quedar, no me dejaron. La verdad es que dejo 1.715 personas sin trabajo y me voy. Y la verdad es que me parece una clara foto de lo que es el sindicalismo en Argentina.
Y creo que hay que tomar nota de eso, porque si bien uno ya lo sabía, lo que muchas veces no lo comprenden son los empleados que dependen de esos sindicatos. Si había esos empleados que defendían a sus sindicatos, esos sindicatos los han dejado sin trabajo, pues no fue la empresa, fueron los sindicatos. Yo me parece que es un elemento que hay que analizar porque además, en el medio, el gobierno dijo que no. O sea, el Ministerio de Trabajo negó la conciliación entre la empresa y los gremios. Por lo tanto, el gobierno no estuvo de acuerdo tampoco en que esa empresa subsista. Y la verdad es que es preocupante, ¿no? Que es preocupante que el gobierno no dé las condiciones como para que en esta crisis pueda sobrevivir. Está bien, a la TAM le hicieron la vida imposible los K hace 15 años, digamos. No es una guerra de ahora. Pero bueno, una guerra que dejó victorioso al Estado, pero que los grandes perdedores es toda la sociedad argentina porque se quedaron sin empleo y sin una empresa que invierte. Así que la verdad que ese es el segundo hecho que me parece completamente lamentable. Y el tercer hecho es Vicentín, digamos. Vicentín me parece que es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer en Argentina, ¿no? En Argentina hay que aceptar que hay empresarios, que hay inversiones, que hay empresarios malos, que hay directores malos, que hay gerentes malos, también que hay un sector privado corrupto, por supuesto que hay que investigarlo, que la justicia les tiene que caer con todo el peso de la ley, pero dentro del ámbito del sector privado, digamos, dentro de la justicia comercial, dentro de los fueros que correspondan, no sé si la justicia laboral intervendrá por el tema de los empleados, pero es un tema entre privados. Y esa imagen de yo me quedo con lo que considero de utilidad pública, por más que no la tenga, esa imagen no es buena. No es buena para el que quiere venir a invertir. Hoy no quiere venir nadie a invertir, pero cuando esto se acomode un poquito, algún delirante va a ver que quiere invertir. Esa imagen de yo me puedo quedar con lo tuyo no es buena. No es buena y te marca una intervención del Estado en el sector privado, de contrato entre privados y de quedarse con algo que no es del Estado, ¿no? Esta Ofelia Fernández que saltó a decir en un videíto, Vicentín somos todos, no, Vicentín no somos todos. Vicentín son los 103 accionistas de Vicentín y en tal caso el sentimiento que tiene todo el pueblo de Avellaneda para con Vicentín, porque Vicentín aparte hacía mucho trabajo social en Avellaneda. Entonces, la verdad es que me parece un tercer punto que hay que marcarlo. Y déjame, como para terminarte de aburrir, si me permitiste, déjame marcarte después un cuarto punto. Bueno, yo voy al 3,5 entonces. Es la charla que tuvo, era el cuarto, la charla que tuvo Alberto Fernández con Lula da Silva, diciendo que él y López Obrador eran los únicos que podían salvar el mundo, los únicos que podían salvar el mundo. Bueno, digamos, cuando vos sumás esos 4 episodios... Y añorando a Chávez, ¿no? Para colmo, porque añorando a Chávez... Extrañando a Chávez. Chávez que casi termina de fundir Sancor, que nos prestaba el 15% de tasa de interés, y un tipo que aparte fue el dueño de la dictadura venezolana y no el comienzo, porque el desastre venezolano hay que reconocer que es anterior, pero fue un gran partícipe de que hoy Venezuela sea lo que es. La verdad es que ahora vos me decís, ¿qué viene? Volviendo a tu introducción, ¿no? De nos acercamos a una crisis colosal. Yo lo que te tendría que decir... Un quinto punto antes de ir a cómo sigue la crisis, ¿no? El quinto punto que fue hoy, que fue la aprobación de la ley de alquileres. Y ahí es un tema que es interesante que la gente lo vea, porque cuando se hace una ley que es totalmente a favor de los inquilinos, pero en contra de los dueños, termina perjudicando tanto a los dueños como a los inquilinos. Porque al final del día, cuando vos tenés un país que tiene 54% de inflación y le obligás a alargar los contratos a 3 años y le complicás la fórmula de ajuste que ahora va a depender de un índice que va a hacer el Estado, sabiendo que el Estado puede manipular esos índices, ¿no? Y complicándole la posibilidad de tomar garantías y depósitos iniciales y una cantidad de cosas es decir, haciendo un contrato equilibrado de las dos partes, que sea libre entre las dos partes. Ahora se mete el Estado, te obliga a hacerlo de una determinada manera en contra del dueño. Pero ¿qué pasa? Obviamente eso te hace reducir la inversión. Y al reducir la inversión hay menor construcción de nuevas viviendas y eso va a reducir la oferta
de nuevas viviendas y por lo tanto los alquileres en el mediano largo plazo van a ser más altos, no más bajos. Y para colmo después tenés otro problema adicional, que como hay menos construcción, también tenés menor cantidad de obreros, ¿no? Que demanda de obreros. Y por lo tanto también baja el salario real de los obreros. Es decir que es negativo para los dos, para los inquilinos y también para los dueños, y termina siendo también negativo para la Argentina, ¿no? Y para los salarios de todos los obreros de la construcción. Con lo cual esos son 4 puntos, el quinto es el tuyo que acabas de decir, y si nos ponemos a mirar, hay muchos más, ¿no? Hay Con lo cual, 1500 puntos. 1500 puntos. Lo que pasa que lo que quería marcar es un poco esa perspectiva de futuro que tiene una relación con lo que están haciendo en cuarentena. O sea, cuando uno analiza lo que están haciendo en cuarentena, evidentemente vamos a un modelo de país que no nos va a hacer bien. Porque lo que vos nombrás de la ley de alquileres, que entre tanto desastre que pasa me lo había comido en el relato, aparte, hay que decirle a la gente que cuando vos haces un edificio, vos invertís en un edificio de 20 pisos, te queda un edificio de 8, porque hay 12 pisos que lo pagaste en impuestos. El 58% de hacer un edificio nuevo hoy se lo queda o sea que hiciste una torre y te quedó un enanito de edificio. Entonces, lo que hay que incentivar es eso, es que haya más oferta de vivienda, en tal caso, si quieren, en los contratos privados, porque esto, a otro nivel, pero ya pasó en el gobierno anterior cuando ahí creo que te congelaste. sí, pero yo te Pero escucho, esto ¿eh? de la... Ah, bueno, perfecto, perfecto. No, si no, le iba a estirar, quédate tranquilo. Pasó también, ¿te acordás cuando pusieron la norma que los contratos de alquiler, la gente se los podía deducir del impuesto a las ganancias de su recibo de sueldo? Claro, ahí qué pasó. Se metieron en el contrato entre privados, entonces los inquilinos le empezaron a pedir a los empleados, a los que les alquilaban, que les den la factura. Los que les alquilaban estaban en negro, se tuvieron que inscribir en AFIP, les subió el costo de ese alquiler, por lo tanto lo trasladaron al contrato. O sea que en la próxima renovación del contrato, los contratos aumentaron más de lo que hubiesen aumentado si no se metía el gobierno a regular eso. Entonces, sí, claramente hay una idea alocada de que la economía se domina con una lapicera y un decreto. Y me parece que hay que cortar con eso y Ahora, entender que la ley de la gravedad es la ley de la gravedad, digamos, no la podés frenar por sí. decreto. Ahora, Manuel, todo esto del coronavirus acelera el problema, ¿verdad? Entonces vamos a seguir una crisis mucho más grande de la que nos imaginábamos. Iba a ser una crisis muy grande igual. Yo siempre estaba diciendo que esta crisis iba a ser más grande que la del 2001. Ahora ya es más grande que la del 2001, ¿no? Y se sigue profundizando. Y la pobreza va a subir arriba del 50%. Va a ser realmente muy complicado, ¿no? La caída del PBI, hace un ratito estaba charlando con Fausto y él coincide que estamos viendo, va a ser entre menos 12 y menos 15% la caída promedio del año, ¿no? Aún después, suponiendo que salgamos de la cuarentena y esto se recupere. Pero yo estoy teniendo una impresión y me gustaría ver si vos la compartís, de que finalmente la gente se empieza a dar cuenta. Y lo empiezo a ver por una cantidad de factores, si querés por la ansiedad de mucha gente, por los comentarios que recibís en Instagram y demás. Se viene un cambio en Argentina y se va a venir un cambio, lamentablemente estamos en el primer año de gobierno. Pero el año que viene son las elecciones de mitad de término y yo creo que ahí va a estar clarísimo que va a tener un porrazo electoral el gobierno muy grande y va a haber una oportunidad de un cambio en favor de las ideas de la libertad, como pasó en Brasil, que ganó Bolsonaro, como pasó en Estados Unidos, que ganó Trump, o como pasó en Uruguay, que ahí fue incluso un ejemplo mucho más lindo, ¿no? Con la calle Pou. Digo más lindo porque probablemente la calle Pou es un presidente más cercano a lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Es decir, que tiene Sí, nuestras ideas, pero también tiene una sí, una capacidad moderación, una sí, sí. moderación, una capacidad de transmitirlas, ¿viste? Y de implementarlas, porque ahora está haciendo reformas importantes, a pesar del coronavirus, presentó una ley de 3.000 artículos para eliminar 60 leyes socialistas, o sea que no va gradualmente, él quiere hacer un cambio profundo, estructural, en un país que fue gobernado durante mucho tiempo por el socialismo, ¿no? Ahora, ¿cómo ves este proceso? ¿Cómo ves? Porque vos decías por ahí que, por supuesto, no queremos que haya ningún tipo de violencia social ni nada por el estilo. Pero por otro lado,
para salir de la cuarentena, tal vez sí sea necesario que la gente se manifieste. La sensación que da es que esta gente nos va a tener ahí, no digo eternamente, pero muy extendidamente. Esta cuarentena ya es de las más largas del mundo, si no es la más larga, ¿no? Y el efecto que tiene sobre la economía, no solo sobre la economía, sobre la salud de los argentinos. Hablando con una psicóloga, por ejemplo, me decía, mirá, ya 100 días de cuarentena para muchas familias, o para algunas personas dentro de esas familias, está produciendo, y esto me preocupó, efectos irreversibles en la personalidad de algunas personas. Es decir, que está destruyendo las familias, y en algunos casos de manera irreversible. Es decir, que no se están dando cuenta, o por ahí se dan cuenta, lo cual es mucho más grave, del daño que están produciendo a las familias. Cuando se habla de la economía, hablamos de la economía familiar también. Y si sobre esa destrucción Sí, de la sí, economía claro. familiar le metés la presión de la cuarentena, realmente el estrés que estás poniendo en muchas familias es terrorífico. Sí, a ver, yo creo que si no hubiese existido el coronavirus, más allá de la particularidad de que nos puedan tener encerrados, vos el desenlace económico lo ibas a tener igual, más tarde o más temprano. Te podría llevar un año más, 2 años más, 3 años más, pero la catástrofe la ibas a tener. El coronavirus lo que te hizo fue acelerarte los tiempos y aparte darle una herramienta al Estado donde al principio la sociedad estaba de acuerdo con que te encierren, ¿no? Porque recordemos que el 19 de marzo estábamos todos más o menos de acuerdo en que había que tomarse 15 días como para ver qué era esto y era razonable. La pregunta es, ¿por qué se hizo primero tan temprano, cuando todavía no había muchas razones para hacerlo con tanta anticipación? Y después, ¿por qué hoy el discurso político está en línea con que esto es eterno? Porque cuando vos escuchás a políticos de primera línea, como puede ser Alberto Fernández, que te dice, guarda, hay que tener cuidado con la cuarentena inteligente, que eso significa la única cuarentena que vale es la nuestra. Cuando vos escuchás al ministro o al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que te dice, yo compro cuarentena hasta el 15 de septiembre, o te dice, guarda, o el ministro de Salud de la provincia, que te dice, mirá que si no hacemos lo que nosotros decimos, vamos a apilar los cadáveres. Entonces el discurso, al menos, es de una cuarentena eterna o de una cuarentena larga. Eterna no, porque claramente no lo van a poder sostener. Ahora, yo la duda que tengo es ya ni siquiera económica, es social, ¿no? Es qué van a hacer, cómo van a contener el desborde social, porque el desborde social va a venir. Cuando vos no tenés para comer, salís a buscar comida. Y hoy tenés un montón de gente que se le está terminando la comida. Y hay un montón vos lo sabés muy bien, porque igual que a mí te llegan 300.000 videos por día de un montón de estás empezando a ver desbordes, estás empezando a ver pequeños saqueos, estás empezando a ver robos violentos. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es, ¿nos dejan a todos encerrados? Bueno, nos dejan a todos encerrados. Ahora, ¿tienen algún plan económico y tienen algún plan de contención social para cuando pase todo esto? ¿O quién se va a hacer cargo? Porque yo puedo entender que el gobierno cometa errores, ¿eh? A mí que el gobierno cometa errores me parece algo hasta normal. Ahora, digo, bueno, cometés el error. ¿Quién se va a hacer cargo de esta destrucción que están haciendo en lo económico y en lo social? Porque lo que vos relataste recién de la psicóloga, el primer mes de la cuarentena completa, en abril, se quintuplicaron las ventas de ansiolíticos. Las familias que tienen que trabajar con toda la familia metida en la casa por ahí en 30 metros cuadrados. O sea, y el miedo que te genera perder el trabajo, al que todavía lo tiene, a tener que preocuparte porque ya no tenés para comer o para comer como te gustaría. Y el encierro es devastador, es devastador. Acá se va a morir más, y más toda la gente que se quiere ir al médico o que necesitaría ir al médico y que no va porque tiene miedo, porque le inculcaron el miedo y que se va a morir en la casa. Me contaban, por ejemplo, las estadísticas de infarto, ¿no? Los infartos, si vos el infarto te duele el pecho y llamás a la clínica, llamás a una ambulancia, tenés un 90% de probabilidades de salvarte. Si no llamás a la ambulancia, tenés un 60% de posibilidades de salvarte nada más. O sea, ¿sabes la gente que se va a morir de infarto por decir, no llamo a ver si me contagio de coronavirus? Así que yo creo que acá lo que me, Bueno, lo vos que me sabés que preocupa es... hay un informe del ICBA, hay un informe del ICBA, que es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que ya en abril
estimaba, mirá el número, que iba a haber entre 6.000 y 9.000 muertos extra del corazón. Pero nadie se imaginó que la cuarentena iba a ser Bueno, tan larga. O sea que va a ser peor que lo que estaban estimando. Y lo mismo con el cáncer, que la gente no se está controlando y demás. Los bueno, números de eso los es terrible, lo muertos del cáncer es terrible. es tremendo. Los números de muertos por otras enfermedades va a superar largamente el número de los que pudieran haber muerto si no hacíamos nada con el tema del coronavirus. Y por supuesto nadie dice no hacer nada. Tenemos que haber hecho protocolos razonables como los que hizo Uruguay, que además le fue muy bien. Está demostrado que Uruguay pudo hacer una cuarentena no cavernícola, sino una cuarentena inteligente y respetando las libertades individuales, porque tanto el presidente como la vicepresidente dijeron varias veces que para ellos la libertad es un tema fundamental y le fue muy bien. Tuvieron muchos menos muertos incluso por millón de habitantes, o sea, ajustado por población, que Pero, la Argentina. Entonces pero se puede hacer además, de otra en manera, el ¿no? AMBA, aparte en el AMBA, el 90% de los casos se da o en barrios vulnerables o en geriátricos. Entonces, claramente se puede hacer una cuarentena inteligente. Acá nadie dice de abramos todo y que cada uno haga lo que diga. No, muchachos, edúquennos, díganos cómo nos tenemos que cuidar, porque un día me decís que. Porque la crónica de esto fue así: Ginés diciendo quédense tranquilos, muchachos, que el coronavirus acá no llega porque estamos lejos. Después dijo, no estamos tan lejos, pero quédense tranquilos que el coronavirus no va a llegar porque estamos en verano. Después dijo, va a llegar, pero quédense tranquilos que los tenemos controlados. Y así fuimos avanzando. El pico viene en abril, el pico viene en mayo, el pico viene en junio, ahora el pico no sé ni cuándo va a ser. Entonces, está claro que nos han mal informado. Entiendo también que la OMS es un desastre, digamos, entiendo que nadie conoce el virus, yo lo entiendo todo. Ahora digo, vos querés salir de esto, en principio tenés que explicarle a la gente cómo hacer para cuidarse. Y explicárselo bien, en vez de hacer, de tuitear estupideces o de hacer conferencias de prensa enojándote con los periodistas, lo que tenés que hacer es explicar y abrazarte con gobernadores sin barbijo. Lo que tenés que hacer es efectivamente explicarle a la gente, dando el ejemplo y explicándoselo muy claramente cómo se tiene que cuidar y cuáles son las bajas probabilidades que tiene de contagiarse si se cuida. Entonces, si no hacemos eso, no vamos a salir nunca más, porque siempre va a estar el miedo a que esto se dispare. Y aparte, porque te das cuenta que hay una gran desorganización puntualmente en la provincia de Buenos Aires. Creo que el ministro Quirós en la ciudad de Buenos Aires ha hecho un buen trabajo y creo que la provincia de Buenos Aires es un desastre y está completamente descontrolada. Esa es mi opinión personal, sin ser infectólogo, sin ser médico y por los datos que recabo. Sí. Ahora, algo Vos sabés vamos a que tener que hacer. yo ¿Hasta estoy, cuándo vamos a llegar? ¿Cómo va vos a sabés pasar? que, ¿Navidad encerrado? ¿El verano sí, encerrado? vos sabés que yo creo, yo soy muy crítico también con lo que ha hecho Larreta, porque yo creo que el rol de la oposición también estaba en el tema del coronavirus, de cómo se informaron los datos, de cómo, por ejemplo, vos sabés que en Italia el 96% de las personas que se murieron tenían otra enfermedad. El 59% de las personas que se murieron tenían otras 3 enfermedades graves. Estoy hablando del 59%. Y el promedio de los muertos fueron de 81 años. De forma tal que cuando vos mirás, las personas que no tienen una comorbilidad, o sea, que no tienen una enfermedad grave y tienen menos de 50 años, la probabilidad del riesgo que tienen de muerte por el coronavirus es cero. Es menor a la posibilidad de salir en auto a andar por la ruta. Entonces la pregunta es, ¿por qué metés en prisión domiciliaria a personas de menos de 50 años que no tienen factores de riesgo, que podrían estar trabajando y que pueden cuidarse? Y Entonces, que son los la más excusa que te productivos dan es, bueno, aparte. pero pueden contagiar a otros. Y que son los más productivos. Pero después te dicen, no, pero el problema es que pueden contagiar a otros. Entonces la pregunta es, ¿por qué no cuidas a los otros? Los otros son los que se tienen que cuidar. Entonces una Claro, cosa es cuidar a la tal población cual, de riesgo tal y cual. otra cosa es meter en prisión domiciliaria a todo el mundo. Y fíjate además que, por ejemplo, los supermercados, los bancos, los frigoríficos, los que están abiertos desde hace un montón de tiempo, trabajando perfectamente desde el inicio, los últimos 100 días, han tenido poquísimos casos de contagio. O sea, Sí, nada, utilizan los nada, protocolos. nada, Pero nadie nada. dice que abrís las cosas como siempre. No, no. Sabés que hay un virus, te cuidás, hacés los protocolos de higiene, de Pero distanciamiento, más vale. trabajan en grupos, porque si se llega a contagiar uno, para que no se contagien todos, entonces se contagian 5, pero no los 500 que trabajan en la empresa. ¿Viste? Todo ese tipo de cosas que haces racionalmente, que ni siquiera te lo tienen que ordenar. Cualquier empresario racional
sabe que quiere seguir produciendo y por lo tanto se tiene que cuidar y lo hace mucho mejor el privado que el Estado. Eso lo sabemos, pasa en Uruguay, pasa en Argentina, pasa en todas partes. Con lo cual se puede hacer, se puede ir a trabajar, se puede trabajar con protocolos y podés poner la economía en marcha. Entonces me interesa que charlemos un poquito en eso. Y esto es un tema mío, personal. Yo creo que si la gente no se queja, si la gente no hace cacerolazos, si la gente no sale a marchar, se demora mucho más. Yo hubiera preferido que la marcha del otro día que se hizo, que fueron algunos miles de personas en todas las ciudades y demás, hubieran ido 1.000.000 de personas. Y entonces hubiéramos terminado con la cuarentena de este tipo. Y no estaríamos haciendo como van a hacer ahora, que es ir marcha atrás y volver a la cuarentena para atrás. Porque el efecto que tiene sobre las personas es extremadamente nocivo. Yo creo que es criminal, que en términos de salud, en términos de economía, es un genocidio de empresas. Pero además del genocidio de empresas, estás hablando de una caída en la salud de los argentinos muy importante. Entonces me interesa que charlemos en el rato que queda, ¿cómo hacemos de acá en adelante? Porque yo veo una oportunidad extraordinaria, primero para que la gente vea que Cambiemos no fue una oposición que valió la pena, que hay que hacer un partido de centro-derecha, puede ser un frente de centro-derecha, cuál es el papel que estamos haciendo en Unidos, que para mí es importantísimo que sea democrático, que se pueda sumar la gente de abajo hacia arriba, que elijan a los candidatos de abajo hacia arriba, ¿no? Y que elijan también las autoridades del partido de abajo hacia arriba, y que después iremos tal vez a un frente porque hay que juntar una cosa más amplia. Pero la participación de la ciudadanía despertando, estudiando, porque viste que me impresiona la cantidad de chicos, no sé si vos tenés la misma sensación, que están estudiando sobre las ideas de la libertad, que se están desasnando, que están viendo Sí, que no quieren estar siendo adoctrinados. Hay un montón de chicos preocupados por el adoctrinamiento. Aprovecho para ubicar un poco el tema del adoctrinamiento desde mi postura, porque la verdad es que me pasa como a vos. Recibo un montón por día de mensajes quejándose del adoctrinamiento. Lo interesante es darse cuenta que está, ¿no? Y tratar de escapar y entender que hay otra cosa, porque la verdad es que en el cortísimo plazo uno no puede luchar contra eso, ¿no? Uno no puede cambiar las estructuras de un día para el otro. Así que me parece que lo mejor es seguir los que se den cuenta que están siendo adoctrinados, que traten de esparcir el mensaje. Me parece que es lo más importante que hoy pueden hacer. Yo coincido con vos, esta cuarentena es criminal, lo fue criminal siempre, excepto, ya te digo, los primeros días, que me parece que estábamos ante un monstruo que nadie sabía bien qué era, y entiendo que si yo hubiese estado tal vez en los zapatos del presidente de la Nación, mi primera reacción hubiese sido, bueno, paremos todo a ver si terminamos todos muertos. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es lo que pasó a la semana siguiente, ¿no? Que es que se empezaron a perder en lo que tenían que hacer, y de hecho creo que hoy no saben cómo terminar con el problema. No tienen ni la menor idea de cómo terminar con el problema. Y coincido plenamente en que tienen que liberalizar un montón de actividades a un montón de personas y volver a una Argentina que ya tenía un montón de necesidades previo a esto. O sea, acá no estamos hablando que la pandemia nos mató, que no. En Argentina estaba el primer trimestre, caíste casi 6 puntos. O sea, que vos ya venías de Sí, una destrucción, te propongo que quedan que pocos la minutos. cuarentena Manu, te propongo que quedan pocos minutos y me piden, ahí estoy viendo las preguntas y demás, y hay varias personas que dicen que hablemos de las ideas del partido. ¿Cuáles son las propuestas nuestras? Contá alguna de las propuestas que vos te imaginás y yo cuento alguna otra, que eso me parece que es interesante, haciendo una especie de ping-pong de propuestas de cómo vamos a sacar a Argentina adelante. ¿Qué te parece? Ahí te quedaste congelado vos, no sé si me escuchan a mí. ¿Lo escuchan a Manuel o me están escuchando a mí? Porque yo lo veo a Manuel congelado. ¿Lo están viendo congelado a Manuel? ¿O soy yo el que estoy congelado? ah, Lo que yo no sé yo si el que estaba... me veo bien, pero bueno. Claro, ahora te escucho, Manuel, ahora te estoy escuchando. ¿Vos me escuchás? Ahí está. Sí, te Lo llegué que a yo no escuchar que sé querés hacer un... nos quedamos congelados, pero no sé quién de los dos siguió, si nos seguían escuchando o no. La Es propuesta que te el hacía era que aprovechemos estos minutos para contar propuestas que tenemos para la Argentina, para sacar la Argentina adelante. ¿Cómo te lo imaginás? Y yo voy agregando otras, si te parece.
Dale, antes me gustaría hacer un paréntesis para aclararle a la gente, porque mucha gente piensa que Unidos está hecho en función de nosotros, de vos, de Fausto, de Bogiano, en fin, de las caritas conocidas de las redes y de la tele. Y es al revés, digamos, ¿no? Este es un partido que lo que intentamos hacer es una estructura completamente democrática donde todos podamos ser los candidatos y que este partido no sea de nadie. Nosotros en tal caso lo impulsamos por diferentes razones, porque contamos con determinados recursos y determinado acceso a algunas cuestiones que nos hacían más fácil armar este auto electoral. Pero a este auto electoral están todos invitados a subirse, el que crea que tiene las condiciones como para hacerlo. Esto va a ser plenamente democrático. Esto no es el partido de Echevarne, no es el partido de Adorni, no es el partido de Spotorno, no es el partido de Bogiano, y se pueden sumar todos. Eso tiene que quedar claro, porque hay gente que me pregunta, ustedes son los candidatos, los vamos a votar. No, acá todavía no hay candidatos, porque los candidatos los vamos a elegir entre todos. Acá no hay candidatos puestos a dedo y eso me gustaba aclararlo y siempre me gusta aclararlo en este tipo de charlas para que la gente se quede tranquila, más que tranquila, que sepa que va a ser un ámbito completamente democrático y diferente a la política tradicional. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar con vos cuando empezás, yo creo que es las políticas de shock, que es lo único que funciona en la Argentina. Para que funcionen tienen que tener una característica que es que vengan atrás de una gran crisis económica, ¿no? O sea, vos cuando tuviste, por ejemplo, la ley de convertibilidad, venías de dos hiperinflaciones, de tener un default de deuda, venías de un desastre y políticamente lo pudiste hacer. Entonces creo que esta es una oportunidad realmente para hacer reformas en serio. Veremos después si bajo los puntos que te marqué, si después de esta crisis colosal, si sigue este gobierno, si las va a querer o las va a poder hacer, o las va a saber hacer. Pero me parece que hay que empezar por la reforma del Estado, ¿no? Y cuando hablamos de reforma del Estado hablamos de impuestos y hablamos de gasto público. Por supuesto que hay que arrancar por los impuestos, porque cuando vos bajás impuestos por un tema de ley de presupuesto, después no podés gastar. Así que creo que yo siempre lo traduzco de la misma manera. Digo, vos tenés 170 impuestos, de los cuales 10 te recaudan el 90% de la plata. O sea que vos tenés 160 impuestos que están para complicarte la vida. Esos 160 impuestos hay que eliminarlos. Se terminó la historia. Ingresos brutos es otro impuesto que hay que eliminar. Hay que ver si lo reemplazamos por algún IVA provincial o por algún otro método que te permita que sea un impuesto no tan regresivo, no tan acumulativo y que no te impacte tanto en el precio final. Y hay que cambiar la ley de coparticipación federal, digamos. Esta idea de que te doy plata, pero no invertís ni en hospitales ni en educación, porque total eso me lo da bien la provincia de al lado que es más rica. Bueno, esas son cosas que me estás escuchando. ¿Me Se escuchás? me ¿Me escucha escuchás? cortado, te escucho cortado. Ahora te escucho, Bueno, pero te escuchaba vuelvo a cortado. repetirte lo último. Digo, en realidad cuando vos haces un... ¿Ahí me escuchás? Ahora sí que no ¿Me te escuchás? escucho más. ¿No me escuchás más? Ahora, Yo ahora no te te escucho. saco. Hola, Ahí ahí sí, ahí, estamos. ahí te escucho medio cortado. Eso, Pero son estamos de las... acuerdo con el tema de los impuestos. Estaba diciendo la No, no, reducción de lo impuestos, que la te super decía, simplificación del sistema. lo que te decía es que es muy difícil decir por dónde arrancarías, porque acá hay que hacer una reforma tan integral que vos no podés arrancar por un lugar, porque no te va a funcionar. Vos tenés que arrancar con una reforma integral. Hay que Yo te hacerlo nombré lo que considero simultáneo. más Estamos de importante. acuerdo. Exacto. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que simultáneamente con lo que estás diciendo, pero que yo creo que tiene que estar desde el inicio, es la reforma monetaria. Porque la reforma monetaria, o sea, que básicamente es, por ejemplo, mi ley al Banco Central, ya está, listo, se acabó la inflación. Es decir, cuando hacer una reforma monetaria integral de entrada, te produce una caída muy rápida de la inflación y esa caída rápida de la inflación te produce una expansión de la moneda, una expansión del crédito, una remonetización de la economía, y eso es expansivo. Entonces, esa medida expansiva es la que te facilita después hacer la reforma del Estado. Después tenés la otra medida expansiva, que es la que estabas hablando vos, que es la reducción de los impuestos y la simplificación de todo el sistema impositivo. Y nos faltaría otra medida expansiva que es clave,
que es la desregulación. Porque la desregulación es eliminar esas 69.000 regulaciones que traban a las empresas. Entonces tenés 4 medidas expansivas que te generan un shock de confianza. Ese shock de confianza te hace atraer las inversiones y entonces vamos a tener muy rápidamente, en 6 meses, 7 meses, una economía en fuerte crecimiento. En esa economía en fuerte crecimiento vamos a poder ir agregando otras cuestiones, como por ejemplo los planes sociales que tienen que ir transformándose en trabajo productivo. La gente tiene que saber que nosotros no vamos a tener una década de planes sociales, vamos a ir eliminándolos. Entonces, si bien no va a ser de un día para el otro, porque todo el mundo va a tener oportunidad para encontrar el trabajo, pero vas a tener que estar buscando trabajo como lo hacen los venezolanos cuando llegan a Argentina. Rápidamente tienes que ir a buscar un trabajo. Yo creo que tiene que estar claro que en Argentina se acabó la idea de que podés vivir de otro, que podés vivir del trabajo ajeno, ¿no? Que podés pasarte décadas buscando a ver cuál es el plan social que me voy enganchando. De hecho, fíjate que, no sé si te enteraste, pero viste que se viene el IFE 3. Ya hubo 2 IFE de 10.000 pesos, se viene el IFE 3, que los van a aumentar un 20%. O sea, en vez de 10.000 van a cobrar 12.000. Ahora, el jubilado que cobra la mínima, que aportó 40 años, le aumentan un 6,12%. O sea, el nivel de delirio que hay en este país en algunas decisiones de gasto público son alucinantes. Sí, y que de todas maneras sirve para sobrevivir, porque esa gente no tiene tampoco un futuro de progreso ni nada por el estilo. Yo creo que lo peor de los planes sociales no es solo el dinero que le sacan al sector productivo. Más grave todavía es que las personas que se acostumbran a vivir del plan social pierden autoestima, pierden las ganas de trabajar, pierden las ganas de progresar, ¿no? Y no quieren ir al No, pero trabajo aparte, en blanco. lo que hay que entender acá es que vos al que le estás dando un plan social hoy, al pibe de 20, 25 años, es el pibe que dentro de 20 o 25 años va a ser el productivo de Argentina, el que te va a hacer la Argentina distinta. Y a ese pibe le estás dando un plan social, no lo estás ni educando ni enseñando a trabajar. Y cuando te vas a los más chiquititos, a los chicos menores de edad, donde tenés más pobres que no pobres dentro de los menores de edad, que son los que dentro de 40 años te van a hacer una Argentina distinta, esa traspolación te va a dar que dentro de 30 o 40 años tengamos un 80% de pobreza. O sea, Haití va a ser un lujo al lado de Argentina. Entonces me parece que me fui. No solo el plan social es nefasto para el sector privado, es nefasto para el que se levanta todos los días a laburar para mantenerlo, sino que es nefasto para el futuro. Totalmente, totalmente. Con lo cual ahí hemos delineado muy rápidamente las reformas económicas, pero un tema que me parece que es importantísimo ver es que nosotros no solo pensamos en las reformas económicas. Argentina tiene que tener un cambio completo, no solo en la economía, sino fundamentalmente en la educación. Y cómo tenemos que pasar a tener una educación realmente diferente de la actual, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema clave, que hablábamos hace un rato del adoctrinamiento, y la manera de combatir el adoctrinamiento, por supuesto, es leyendo, ¿no? Cada uno puede hacerlo leyendo, escuchando otras campanas y utilizando sus propios razonamientos. Pero a nivel educativo, lo que tenemos que hacer nosotros estamos proponiendo, es el sistema que lo llamamos la tarjeta Educar, para lo que nos están estudiando. ¿Qué sería? Una especie de SUBE con la cual vas a poder pagar la educación de tus hijos, sea en un establecimiento privado o sea en un establecimiento estatal. Y además darle muchísimo más libertad a los directores de las escuelas para que decidan primero a quién contratar, a quién no contratar, cuál es la currícula, porque la currícula no tiene que ser la misma currícula oficial para todo el mundo, sino que debiera tener una enorme amplitud y libertad para recuperar lo que dice la Constitución, que tiene que haber libertad de enseñar y libertad de aprender. No lo que quiere el ministro, sino lo que vos querés, o lo que los padres deciden para sus hijos. Es decir, no es el ministro el que tiene que decidir cuál es la educación de cada uno de los hijos de los argentinos, sino que son los padres los que tienen que decidir sobre la educación de sus hijos. Ese para mí, te diría que de largo plazo es el cambio más importante que podemos hacer en Argentina, ¿no? Que es el cambio del sistema educativo, que cambió en 1907. Hasta ese momento había una educación mucho más libre, pero a partir de la reforma 1907-1908 se hizo una educación, un sistema educativo
mucho más controlado por el Estado y con objetivos diferentes. Se pasó a ser el objetivo que era la soberanía nacional, ¿no? Crear el ser nacional en lugar de que antes que era la educación del soberano, donde la soberanía estaba en el individuo. Cambiamos la idea de soberanía individual a soberanía nacional. Y eso cambió todo el sistema educativo. Después se fue agravando, ¿no? Pues le agregamos todo lo que metió el nacionalismo ya más fascista, y después para colmo le agregamos todo el nacionalismo de izquierda. Y ahora tenés todo este menjunje de izquierda, ¿no? De marxistas, trotskistas, toda esta idea de Freire, de la pedagogía del oprimido, del brasileño Freire, que la utilizan todos los maestros o la gran mayoría de los maestros, a nivel de las escuelas y también de las universidades, ¿no? O sea que lo que quiero decir es que estamos pensando reformas integrales, no solo en economía, sino también en educación, en seguridad, en defensa. Uno de los temas es la ciberdefensa, ¿no? Una de las cosas que tenemos que ir mirando hacia adelante. Hay muchas cosas que hay que empezar a debatir, ¿no? Esta idea de la tensión entre lo que es la inteligencia artificial y lo que es toda la tecnología de blockchain, que muchos de los liberales están muy avanzados porque son los primeros que se metieron en el tema del Bitcoin, ¿no? La moneda, la idea de la moneda electrónica, y cómo eso va, y hay una tensión porque los estados están mucho más a favor de desarrollar la inteligencia artificial, y en cambio el sector privado, la tecnología de blockchain, y que es toda la tecnología de encriptamiento, es lo que te puede mantener cierta privacidad. La tecnología, ¿no? La inteligencia artificial y el manejo de Big Data y todas estas aplicaciones que te quieren poner, por ejemplo, ahora la Reta y el gobierno, cuando te bajas una aplicación que te controla a dónde vas a estar, dónde vas, con quién te reunís, con quién no te reunís y demás. Del otro lado, los que desarrollan la tecnología del encriptamiento son los que van a permitir hacer contratos por afuera del Estado que les permita devolver grados de libertad a la ciudadanía. Esa tensión, está muy bueno empezar a tener esas discusiones, que hoy no están en Argentina, pero no están porque No, claro. tenemos siempre problemas que nos van acuciando, ¿no? Como están problemas acuciantes que nos Lo que impiden pasa pensar en el mediano y largo que plazo. Lo que pasa que vos nombrabas al principio que no solo tenemos propuestas económicas, lo cual es tal cual lo decís vos. El tema es que Argentina tiene problemas para resolver que el mundo resolvió hace 30 años, uno o 40 años. Uno es la inflación. Digamos, ya no se discute la inflación, ya no se discute cómo sacar gente de la pobreza, ya no se discute que el crecimiento está de la mano de la inversión y de la educación. Acá todavía estamos discutiendo eso, ¿no? Estamos discutiendo si el que genera riqueza es el Estado o es el sector privado. O sea, estamos muchos años atrasados en el conocimiento de cómo funciona el mundo y de cómo avanza el mundo. Y creo que es lo que estamos, nuestra gran tarea hoy es atacar eso, ¿no? El que la gente empiece a entender que el crecimiento es trabajando, es produciendo, es inventando, y eso no lo hace el Estado. Eso lo hacemos cada uno de nosotros todos los días y se nos ocurre alguna idea maravillosa que enfrente te topas al Estado que te la arruina. Y después lo que vos hablas de blockchain, porque blockchain ya hay que entender que no es solo para el uso de criptomonedas, es para el uso de la privacidad, es donde se puede tener una influencia exitosísima en temas como muy elementales y muy de todos los días, como firmas digitales. En fin, tiene múltiples usos y está claro que Argentina está años luz atrás de hacia dónde va el mundo, ¿no? Años luz. Y hay que trabajar en todo eso también. Lo que pasa es que, bueno, tenemos urgencias, ¿no? Hay varias preguntas que le están haciendo ahí sobre el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es fascinante porque Alberdi también la tenía clarísima en el tema de la seguridad. Alberdi era un hombre de avanzada, era un tipo que realmente era un garantista, pero en el garantismo justo, no el garantismo actual que es el Zaffaroni, que Zaffaroni es para que zafen los delincuentes. En cambio, Alberdi lo pone en la Constitución con una precisión total. Dice, la cárcel no es para castigo, sino que la cárcel es por seguridad. Es decir, que él dice, yo no me voy a meter en si el delincuente es delincuente porque sus padres lo trataron mal o si porque la sociedad lo trató mal y cuáles son las causas. Yo no lo pongo preso como castigo, lo pongo preso para seguridad de la población.
Entonces, con esa teoría, que es la teoría justa, que después la desarrolla Soler en Argentina, que es el código penal desarrollado por Soler, pero que en el fondo viene de esas ideas originales de Alberdi, es la precisión exacta de lo que hay que tener, porque no es la puerta giratoria, que cualquier delincuente entra y a las 24 horas se va, y tampoco es lo que había antes, que era una represión, que con castigos dolorosos y tremendos, hasta, fíjate que Alberdi escribe la Constitución en el 52, hasta el 48, 1848, cuando vos mirás las penas de Francia, eran terroríficas. O sea, a los ladrones les cortaban los pezones y les ponían plomo hirviendo y los insultaban y les pegaban en plaza pública mientras la gente aplaudía. En ese contexto es que Alberdi escribía con precisión que la cárcel no es para castigo, sino para seguridad. Sobre eso viene después todas las ideas de Gary Becker, por ejemplo, cuando habla de crimen y castigo. Que vos sabés que para bajar el nivel de violencia en una sociedad, tenés que tener cuál es la probabilidad que tenés de que te castiguen. En Argentina la probabilidad de que un delito sea castigado es mínima, es menor al 0,1%, o sea, el 99,9% de la gente sale libre o no la agarraron. Y aún si te agarran, salen libres, No, los motochorros y demás, qué sé y, yo. y, a- y aparte déjame hacerte ahí adicionarte algo a lo que dijiste, que suscribo completamente. Hay que revalorizar, en este contexto hay que revalorizar las fuerzas de seguridad. No puede ser que un gendarme que se va a pasar las noches a la 1, 11, 14 para defender a los vecinos de buena fe, se tirotea con un delincuente, con un narco, el narco termina muerto y el gendarme termina preso y todos los habitantes de la villa pidiendo que el gendarme quede libre. O sea, a las fuerzas de seguridad hay que apoyarlas, a todas las fuerzas de seguridad, y los que son corruptos hay que identificarlos y meterlos presos, pero y aprovecho para mandarle un abrazo a toda la policía de la ciudad, a toda la policía de la provincia, a todas las policías y las fuerzas de seguridad del resto del país y nacionales que están en una batalla, te diría, con Gomera contra toda la delincuencia, el narcotráfico y el desastre que han hecho en este país. A las fuerzas de seguridad hay que apoyarlas. Totalmente de acuerdo. Y a mí me gusta también decir, hemos criticado tanto a Cambiemos en temas de economía y demás, que yo quiero rescatar, no a Larreta, porque creo que Larreta no lo hizo bien, pero sí a Patricia Bullrich por cómo defendió a la gendarmería. Yo reconozco a Patricia Bullrich que tuvo el coraje de defender a la gendarmería en un momento muy delicado cuando le plantaron un muerto, ¿no? Como diciendo que lo habían matado a Maldonado, que después se demostró que era una falsedad. Pero ahí se jugó el cargo con mucha valentía y coraje, y la verdad es que lo hizo muy bien. O sea que en ese sentido yo le saco el sombrero a Patricia, creo que es probablemente Seguro. lo mejor que ha tenido Cambiemos, ¿no? Así como le Que criticamos esto es, a las cosas esto que han es hecho mal en apartidario, economía. seguro, pero esto tiene que ser apartidario y apolítico. Me parece que la sociedad tiene que empezar a respetar a las fuerzas de seguridad y a darles el apoyo. Pasó, de hecho, hace un mes, acá creo que en Flores, que una policía mujer se tiroteó con dos policías, con dos delincuentes, los mató a los dos y también terminó presa. O sea, estamos todos locos. Digamos. Acá si no apoyamos a las fuerzas de seguridad, lo Estamos demás que todos hablemos de locos. seguridad no tiene ningún tipo de valor. Sí. Y después hay que entender que no pasa por lo que se están haciendo siempre, que dicen, bueno, hay que poner mayor cantidad de policías en la calle. Argentina tiene muchísimos policías. La provincia de Buenos Aires tiene 100.000 policías privados y 100.000 policías públicos. 200.000 policías, es una locura la cantidad de policías que tenés. Y sin embargo sigue habiendo delincuencia. El problema está en la justicia, en el código procesal y en cómo funcionan las cárceles, que por otra Totalmente. parte se necesitan más cárceles y más modernas. No puedes tener a los presos hacinados, porque precisamente la cárcel no es para castigo. Las cárceles además tienen que ser fábricas, o sea, tienen que ser, la gente tiene que ir, los presos tienen que trabajar, como hacen en Brasil, en otros países, y con lo que trabajan, un tercio de lo que ganan, pagan su sustento en la cárcel, porque tienen que pagar lo que consumen en la cárcel, con un tercio de lo que ganan se lo pueden enviar a sus familias, y el otro tercio lo ahorran para el día que salen a la calle y no tienen que salir a robar. Pues si tuvieron 10 años presos, acumularon un tercio de los sueldos durante 10 años. En un país con moneda sana, eso es mucha plata. Porque cuando no te lo roban con la inflación,
esa acumulación del ahorro es mucha plata. Y además los presos se van acostumbrando a trabajar, se van acostumbrando en los horarios de trabajo, se van acostumbrando a ganar plata legítimamente y además se están acostumbrando a ahorrar. O sea que si una persona fue preso incluso por delitos graves durante 10 años, lo que vas a tener son 10 años de que el tipo va aprendiendo a trabajar, la rutina y demás, y hasta va ganando confianza en sí mismo porque está ganando su propia plata. O sea que tenés todo un Totalmente. proceso de aprendizaje en las cárceles, donde ayuda muchísimo, por ejemplo, los evangélicos. Y hay muchas ONGs privadas que tienen mucho éxito, pero los evangélicos tienen mucho éxito, ¿sabes en qué? En que tienen muy baja reincidencia. Los que Claro. entran en las cárceles y se meten en los programas de los evangélicos y salen luego de la cárcel, tienen poca reincidencia. Mientras que el preso normal, que está muchos años preso en Argentina, tienen enorme cantidad de reincidencias. O sea que hay todo un proceso que Sí, hay que sí, hacer sí, sobre el tema de totalmente. seguridad, que cada tema que tocas en Argentina sale pus. Está todo podrido. Está Está toda todo la podrido, Argentina tal cual, repodrida. Por eso es que hay que tal hacer cual. un cambio total en la forma de votar y eliminar, como hacemos nosotros, la lista sábana, elegir de abajo para arriba, en todos los consejos deliberantes, para presentar, digamos que todos los que están escuchando, que se afilien, que se presenten como candidatos, que trabajen, que se presenten para cada uno de los consejos deliberantes de los 2.500 municipios que tenemos en Argentina, porque desde ahí empieza la cosa. Después en las legislaturas provinciales y luego tendremos a los diputados nacionales, que entre paréntesis, ojalá Manuel sea uno de ellos, ¿están de acuerdo? Acá te están pidiendo hacer Mm, rajatablas, No me están metan preguntando una presión, no pregunta me que he metan leído presión. varias veces. Manuel, ¿vas a ser candidato? Yo ¿Eh? respondo siempre lo mismo. Yo soy Te un estamos hombre del metiendo sector presión. privado, ¿Vas a ser candidato? pero yo soy un hombre del sector privado, me va bien en lo que hago y si vuelvo a lo mismo, estamos en una estructura democrática. Sí, realmente la gente quiere que yo vaya, iré. Si la gente no quiere que yo vaya, no iré. No me mueve el amperímetro. Ojalá que pueda aportar más allá de esto que estamos haciendo todos, que es aportar nuestro granito de arena. Por supuesto, me encantaría gritar en el medio del Congreso, gritar en el medio de la legislatura y que se empiecen a escuchar las ideas de la libertad. Eso está clarísimo que lo quiero. Ahora entiendo que eso lo tiene que la gente definir y más allá del fanatismo, de las ganas, me parece que hay que pensar bien quiénes son los mejores candidatos. Si soy la gente considera que soy yo, me Sí. comprometo a ir en ese camino. Si la gente considera que es otro, Bueno, yo me comprometo a apoyar a ese otro. yo me acuerdo un día emocionante, que seguro fue emocionante para vos, porque estábamos en Ferro Ujú. y la única persona que yo me acuerdo que la gente espontáneamente empezó a corear el nombre fue Adorni, Sí, eso fue Adorni. impresionante. Eso fue impresionante. Eso Eso, fue muy así emocionante. que ya has quedado como precandidato, ¿no? Te enganchamos como Bueno, mira que en un año precandidato. pasan tantas cosas, en un año pasan tantas cosas. No, no, bueno, pero digo como precandidato. Después, obviamente, todo lo que sea, pero sería interesante porque yo creo que la verdad que a mí me encantaría que estés en el Congreso y puedas Bueno, iluminar vos me lo dijiste siempre, lo cual te agradezco. Alguna vez tomamos un café en privado y en la fundación y bueno, me contaste las esperanzas que tenías en mí, que supongo que la tendrás también en otras personas, por supuesto, así que te agradezco siempre que fuiste un gran motivador y fuiste para mí un gran motivador con una gran frase que creo que me voy a morir recordando esa frase cuando me dijiste yo por la única razón que me quedo en este país es para hacer algo épico y refiriéndote a cambiar el país, con unidos, en fin, a cambiar un poco la política, la politiquería barata. Así que en lo personal te agradezco muchísimo y te agradezco muchísimo también por la confianza de las charlas, las múltiples charlas que hemos tenido sobre diferentes temas. Siempre me has dado una mano en lo personal y por supuesto también en lo profesional o en lo mediático. La verdad que te agradezco. No, la verdad que el agradecido soy yo. Es un placer cada vez que te escucho. Me encanta. Además, disfruto tus tweets de una manera extraordinaria. Creo que rompes las redes. Es buenísimo lo que estás haciendo. Creo que con ese sentido del humor y esas ideas lográs despertar pasiones. Así que muchas gracias. Y bueno, aprovecho para saludar a todos también, ¿no? Así que ya se reconectaron de nuevo otras 600 personas. En un momento teníamos 1.300 personas que nos estaban escuchando.
lo cual es sorprendente esta Sí, la verdad que tecnología, la capacidad de poder hablar un con abrazo tanta a gente en un todos. ratito. Y aparte yo digo siempre lo mismo, la gente que está con teletrabajo, con los nenes todo el día, la verdad que lleguen las 7 8 de la noche y aguantarte una hora más de tener una pantalla adelante, la verdad que es completamente admirable para todos, así que un abrazo enorme para todos y bueno, lo vamos a seguir haciendo la mayor cantidad de veces que podamos. Dale, buenísimo. Un gran abrazo a todos. Un saludo enorme, Manuel. Un abrazo, Agus, en cualquier momento si nos dejan nos veremos y si no Nos veremos seguiremos charlando por totalmente. acá. Y si no nos dejan, Un abrazo. también. Y sí, sí, a esta Chao, un altura. abrazo. Te mando un abrazo enorme.